Hola a todos, soy Mauro Martínez, coordinador de la Comisión de Asuntos Estratégicos y Política Exterior de la Fundación Meridiano de Estudios Internacionales y Política Exterior. Me acompaña Juan Bataleme, politólogo por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, magíster en Ciencias del Estado por la Universidad del SEMA. Actualmente se desempeña como secretario académico del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, y es profesor adjunto y titular en varias universidades en grado y posgrado. Juan es especialista en temas de seguridad nacional, política exterior, defensa y ciberseguridad, motivo por el cual es constantemente convocado por instituciones políticas, académicas y medios de comunicación locales y extranjeros a fin de disertar sobre acontecimientos importantes en dichas materias. Además de todo este vasto currículum, Juan es un amigo de la casa y una persona a quien apreciamos y respetamos muchísimo. Esta charla se da en el medio del lanzamiento de Pandemia, que es una edición especial, que a la vez sirve como presentación de la revista Enclave, para la cual escribí un breve artículo llamado Pandemia, Estado e Información, y le pedí a Juan que habláramos sobre este tema. En este artículo busqué analizar los intereses estatales frente a la información en situaciones de crisis. En este sentido, pensé en dos tipos de intereses frente a la información, uno activo, es decir, con respecto a la construcción y el acceso a la mejor información disponible por parte de los estados, y otro reactivo, que tiene que ver con las acciones frente a la desinformación o la información falsa que circula tanto a nivel de la sociedad, de los tomadores de decisión, como en el exterior. Creo que hoy en día, y aún más por el contexto de la pandemia y cierto miedo, incertidumbre natural que viene con este fenómeno, la información juega un papel crucial y su manejo no está exento de conflictos y tensiones. Bueno, Juan, antes que nada, te quería dar las gracias por esta charla y quería preguntarte qué visión tenés sobre los problemas en torno a la información en el contexto de esta pandemia, las situaciones de crisis en general, y cómo evalúas las estrategias y acciones de los estados. Bueno, gracias Mauro. Primero saludarte, agradecer, felicitarlos por la iniciativa que han tenido. Realmente viene bien que hayan voces y sobre todo voces que provienen de un campo de especialistas como son ustedes y como los que ha logrado juntar Mariana alrededor de sí para crear pensamiento estratégico que siempre es bienvenido, ¿no? A ver, primero, tu artículo plantea una posición muy interesante, que es la respuesta, fíjate vos, es la respuesta de los estados a un problema donde los estados también han sido parte del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Operaciones de información han habido siempre en la historia del mundo, digamos, ¿no? Desde la historia de la guerra del Peloponeso podés encontrar distintos tipos de historia de información, que lo llamamos propaganda, objetivos, operaciones psicológicas, en algún momento se lo llamó, para tratar de confundir al enemigo, al oponente y afectar su toma de decisión, generar ruido en lo que llamamos información. Hoy toma una dimensión completamente distinta, en primer lugar por los volúmenes de información que hay, porque en esencia vos tenés dos modelos que compiten entre sí. Yo lo voy a poner en estos términos que son medio dicotómicos, y que por efecto de la simplificación pueden sonar mal, pero vos tenés el modelo occidental, por así decirlo, de acceso a todo tipo de fuente de información, y el modelo oriental, donde vos tenés accesos parcializados de información, lo que no significa que no puedan acceder a información si tienen las habilidades técnicas para hacerlo. En ese aspecto, los estados han utilizado a la información como herramienta para influenciar el comportamiento de otros, pero ya a nivel societal, uno de los mayores problemas que vos manifestás es la capacidad que yo tengo para lanzar operaciones, en vez de en grupos minúsculos, lanzar operaciones que afecten a la sociedad, pero targeteando distintos activos. En esta proliferación de fuentes, vos tenés un modelo como el nuestro, como el de la Argentina, que acepta la proliferación de fuentes, pero ¿qué es lo que te dicen? Tratar de informarte, no de sobreinformarte, tratar de informarte con fuentes verificadas. Y le revierte la decisión al individuo, al ciudadano, de dónde se informa y qué fuentes elige. El problema está en que hay fuentes que parecen
al mismo tiempo legítimas y no lo son, y eso también es una forma, es un problema social y político. La otra alternativa es cortar determinadas fuentes de información, eh, pero ahí el problema que tenés es que te van a decir, vas a cargar vos con la culpa de, bueno, me están cortando, aparecen otras discusiones. Eh, Ese es un problema que es de difícil resolución, sobre todo para las democracias occidentales, eh, y en cierto sentido también para los regímenes autocráticos, pero como lo pueden traquear y lo pueden cortar más rápido, la respuesta que le pueden dar es completamente distinta. Exacto, sí, sí, completamente. En el artículo señalo justamente que en momentos de crisis uno también tiende a buscar cierta certeza, acepta mucho más fácil falacias de autoridad, etc. Bueno, hace poco, en una entrevista que te hicieron en Perfil, hablaste sobre las estrategias de Gran Hermano Digital, justamente como estabas hablando del modelo oriental que adoptaron algunos países como China, Corea del Sur, y también algunos países occidentales con alguna experiencia en vigilancia, como pueden ser Israel y Estados Unidos, que lo aplicaron en el combate a la pandemia. Independientemente de que la capacidad de acceso y procesamiento de esa información no necesariamente redunda en buenos resultados, hay casos disímiles, o por lo menos pensando en el objetivo explícito de resolver este problema puntual. Eh, es un tema en donde, bueno, China, Estados Unidos y otros países medianos también están apuntando, según escuché hace unos días, un episodio de un podcast del Council on Foreign Relations, que hablaba de la exportación de estas tecnologías de vigilancia también al resto del mundo y la proyección sobre el resto del mundo. ¿Te parece que ese es el mundo que se viene? Yo creo que es un mundo que ya está. Es contrario, yo no creo que es el mundo que se viene, es el mundo que ya está. Y esta es la primera diferencia que tengo con algunos futurólogos que han aparecido y que dicen, bueno, el mundo que se viene, en realidad el mundo ya está. Vos hiciste una conversión con respecto a las apps, como cuidar, con respecto a una serie de apps, las hiciste relativamente rápido porque tenías la base tecnológica para hacerlo. Tal vez lo que vos tenés es la desigualdad en el usuario. No todos tienen las mismas capacidades y no todos los países tienen las mismas capacidades tecnológicas. Argentina ha seguido, siempre digo que ha seguido una línea en relación a conectividad bastante interesante, y ahí en conectividad y en todo lo que es acceso a Internet y demás ha sido una política de Estado sostenida en el tiempo. ¿Y eso qué te permitió a vos? Mover a las organizaciones que estaban en capacidad de aprovechar la infraestructura tecnológica, moverse rápidamente al mundo virtual y tratar de sentir lo menos posible el impacto, que igual lo sentimos todos. La pregunta es si esto que vino, que ya está, que se transformó, yo siempre digo que nosotros pasamos del el ocio a lo obligatorio y cierto grado de legitimidad. A vos te sacaban los datos compulsivamente en el modelo oriental, y en el modelo occidental a través del juego, a través del ocio, a través de la gratuidad, ¿no? Entonces, gratis, me lo instalo, total, no me importa. Ahora es mandatorio y legítimo, que esa era la diferencia que había entre los dos modelos. La pregunta es cuánto tiempo se va a mantener eso mandatorio y legítimo, que es donde estamos discutiendo nosotros en Occidente ahora. Bueno, muy bien, pasado esto, que revienten las bases de datos nuestras, o si van a quedar, que queden, pero que no sean utilizados, por ejemplo, para manipulación política. Yo lo pongo en todo, digamos, todos los paquetes de ayuda que los distintos gobiernos de América Latina han brindado a sus ciudadanías han venido como contrapartida pidiendo datos para justamente aumentar la capacidad de cruzamiento. Eso per se no está mal, pero si vos lo usás para obliterar rivales políticos, como se utilizan en otro lado del mundo, ya la situación cambia y realmente es contraproducente con las libertades, digo, ¿no? Por eso muchos han señalado que en realidad los países con instituciones fuertes van a sobrevivir a la pandemia de una forma democrática y con los derechos civiles y ciudadanos ciertamente reforzados, y esto es lo que pareciera estarse viendo en Europa ahora, y los países con instituciones más débiles, los que van a sufrir son los derechos
ciudadanos y se puede llegar a hacer una utilización política mucho más contraproducente a lo que se espera un estándar de una democracia liberal, ¿no? Exacto, sí, sí, coincido, quiero que volvamos un poco sobre este tema después pensando en nuestro país. Pero primero quería preguntarte sobre un tema que sé que te gusta y manejas muy bien, que es el tema de las fake news. A mí esta pandemia me gusta especialmente la que esa fake news o news, que habla de la transmisión de COVID a través de las antenas de 5G, que hizo que en el Reino Unido e incluso en Bolivia, hace poco leí, que ni siquiera tiene esta tecnología todavía, se destruyeran antenas. Y en este sentido, como hablábamos hace un rato, el dominio digital es fundamental, y te quería preguntar si vos tenés alguna idea, vos sos un experto en este tema, cómo se trabajan, cómo Sí. se puede trabajar para contrarrestar las campañas de desinformación, y si en este objetivo, en este interés de contrarrestarlas, se puede lograr el equilibrio necesario para viabilizar los objetivos políticos, eh, como puede ser el control de la pandemia, y lograr un equilibrio con los derechos civiles básicos. A ver, yo creo que hay un equilibrio, el equilibrio está puesto en hablar, cuando habla cuando se ha explicado, y sobre todo yo lo he visto acá en la Argentina, que te dicen, formate con fuentes legítimas, con fuentes buenas. Entonces, la forma de encontrar balance es decir, bueno, estas son las fuentes, digamos, los diarios, los grandes diarios, sea la orientación que los diarios tengan, pero los grandes diarios pueden actuar, si actúan siguiendo una línea editorial y un perfil responsable, que es lo que muestran los grandes medios, por ejemplo, el Washington Post, el New York Times, etcétera, etcétera, equivalen, ¿no? Equiparan. Yo creo que hay un problema con las fake news. Entrada es que vivimos en sociedades que ya pasaron de la I want to believe a si quiero creer, voy a creer y voy a encontrar lo que yo quiero para justificar mi creencia. O sea, ahí hay un problema adicional. Y justamente las fake news lo que hacen es atacar la veracidad. No es que son falsas o que suenan falsas de entrada, sino que la idea de fake es noticias verosímiles en realidad, es que digan algo que pueda viralizarse relativamente rápido. Lo que vos tenés que, digamos, es muy difícil cortar, es muy difícil cortar la cadena de contagios acá. ¿De qué vive? Yo lo compararía, estas noticias verosímiles con el COVID. A medida que una noticia empieza a correr, va contagiando cada vez más rápido. Cuanto más verosímil y más vulnerable, por ejemplo, esta situación de encierro, contrariamente a lo que dicen muchos, nos genera muchísimas vulnerabilidades porque nosotros estamos mediados por la pantalla. Cuanto más tiempo pasás por la pantalla, más rápido perdés contacto con la realidad. El encierro en este momento empieza a ser contraproductivo, más allá del hartazgo. Entonces, te permite empezar a mirar noticias, a viralizar cosas que en definitiva, como son verosímiles, yo las creo y empiezan a deslegitimar políticamente. Entonces, el tiempo en pantalla acá es un problema. El otro tema es, yo como no puedo cortar la cadena de contagio, lo que tengo que hacer es que el que se va a contagiar, por así decirlo, sea lo suficientemente resistente para entender que eso es falso o que por lo menos tenga una segunda idea en relación a esas noticias que están viniendo. O sea, por ejemplo, si yo leo que esto lo lanzaron los chinos para destruir la economía del mundo y comprar todo, es falso, pero es verosímil al mismo tiempo. Es como esta noticia que se cae el dólar, etc. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera ir a buscar esa comprensión. Fíjate vos el rol que tiene la educación en este punto. Me genera, bueno, a ver qué tan certero es esto. Entonces empezás a buscar, tratás de armarte de alguna idea. No toda la gente tiene esa capacidad de tiempo, pero por lo menos si ya está educado, previamente informado, tiene una estructura eh, de interpretación de la realidad, de lectocomprensión de la realidad, un poco más la que nos brinda el secundario y lo que nos brinda la universidad, tal vez tengamos una manera de generar anticuerpos que digan, bueno, esto puede ser, pero no le voy a dar la relevancia importante.
ahí se vuelve central la educación en el campo digital y la educación que nosotros tengamos de base, ¿no? Yo hablo un poco en el artículo que es una negociación de cierta forma entre el Estado, los privados, tanto con fines de lucro como la sociedad civil, trabajar Ujú. en estrategias conjuntas que pueden ser tensas o no tanto, pero para de cierta forma controlar y establecer un criterio común de verdad y de discusión, un piso mínimo con respecto Exacto. a la postura que se adopta frente a esta información. Y Bueno, eso es lo que genera anticuerpo. Eso es lo sí, que genera anticuerpo. bien. Bueno, justamente un poco para ir cerrando, es una entrevista breve, quería que hablamos un poco de Argentina. Yo tengo la sensación de que, más allá de que en las últimas elecciones hubo alguna polémica sobre bots, trolls, fake news en redes sociales, en general muy poco sofisticadas, no en niveles de deepfakes que se han visto en otros países. También, de cierta forma, no se ha problematizado tanto, me parece, en la discusión pública esto, y tampoco veo grandes polémicas en torno al valor y la protección de datos personales, metadatos, en definitiva conforman nuestra identidad digital y se puede saber todo lo que hacemos en este contexto en el que estamos constantemente, como decías, frente a la pantalla, produciendo información. Eh, bueno, de hecho tenemos una ley de datos personales, de protección de datos personales, que tiene casi 20 años. O sea, ¿cómo pensás que esto nos afecta como país en términos estratégicos? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, tanto del Estado como de la sociedad civil, por ejemplo, los think tanks, para mejorar esta situación y realmente fortalecer esto que puede llegar a ser, se me ocurre a mí, una debilidad en un contexto, bueno, donde la información también se utiliza como arma. Yo le voy a dar, te reconozco que vos tenés una discusión entre especialistas que es muy vívida y justamente lo que estamos hablando nosotros, pero esa discusión entre especialistas queda como cerrada o queda en grupos minoritarios. Yo creo que hay conciencia de esto y sobre todo la pandemia generó una nueva conciencia de esto. El tema es cómo nosotros, cómo el Estado, cómo los privados, cómo las distintas organizaciones han generado una cultura en relación a esto, ¿no? Y cómo no han generado. Yo creo que a partir de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que va a entrar en ciclos de revisión y demás, se puso mucho énfasis en en la educación para entender esto, para entender la relevancia de que hoy todo es datificado. No es un problema estrictamente argentino, pero es un problema de muchos países, de América Latina en general. Hay una discusión de especialistas. Yo creo que lo que está faltando ahora es generar el puente de los especialistas en un lenguaje más entendible el grueso de la sociedad, por así decirlo, para que tome mayor conciencia de los riesgos involucrados con la cuestión de los datos. Creo que hay una mayor conciencia, pero el riesgo es que se pierda a futuro. Pero lo veo en términos positivos. Creo que Argentina está bastante bien parada en ese aspecto, inclusive mejor que otras sociedades de América Latina. Pero es cierto que, bueno, que no está en todos los días y no ocupa parte de la agenda pública. Creo que tiene que darle lugar en el espacio en la agenda pública, y creo que toda esta virtualización lo ha llevado a que esto sea hoy un tema. Hay otras prioridades, pero es un tema, ¿no? Sí, creo que me parece que a futuro, en presente, como decís vos, es verdad que entre especialistas y en un entorno académico y de política pública se han pensado, discutido y debatido largo y tendido estos temas, sí llevarlo un poco más hacia la opinión pública, hacia el día a día, ser un poco más conscientes de la utilización que hacemos de, nosotros de las cosas y lo que se le exige tanto al Estado como a las compañías que manejan grandes Uh-huh. cantidades de datos, muchas veces internacionales, y se entiende que también que quizás la capacidad regulatoria de un país como Argentina no es la misma que puede llegar a tener la Unión Europea con respecto a el manejo y la protección de los datos personales, pero sí como usuarios y como ciudadanos exigir una utilización responsable de nuestra información. Bueno, Así es, coincido.
Juan, te agradezco muchísimo por esta No, por entrevista. favor. Un placer siempre hablar con vos. Espero que sigamos en contacto discutiendo todos estos temas que nos interesan a todos y creo que son fundamentales para el país. No, gracias a ustedes y los felicito por la iniciativa.